Muy buenas otra vez. Bueno, pues continuamos con el siguiente módulo. Fijaros que aquí ya he hecho el proyecto, lo he añadido a la solution, lo he puesto como proyecto establecido por defecto. O sea, si queréis ver cómo añadir un proyecto a la solution, pues mirad los módulos anteriores, pero no lo voy a repetir cada vez porque si no es tiempo que no vale la pena. Entonces, en este módulo vamos a ver, fijaros que lo he llamado operadores booleanos, y vamos a ver los operadores de C# que tienen que ver con operaciones lógicas. O sea, una cosa son operadores aritméticos, sumas, restas, multiplicaciones, lo que hemos visto, biblioteca matemática, y otra es la que tiene que ver con cosas lógicas. Y aquí suele ser el punto más difícil de todo lo que hemos visto hasta ahora, lo que la gente suele tener más problemas para entender qué significa. Muy importante entenderlo porque toda la parte de las condiciones, casi todo lo que viene a continuación, tiene que ver con operadores lógicos o operaciones lógicas encubiertas y es bastante importante entender bien qué es lo que significa, que es bastante abstracto, tienes que hacer un esfuerzo y dedicarle un poco de tiempo para comprenderlo bien. Voy a poner un ejemplo para que veáis que más o menos este fue uno que ya puse en el primer módulo, en el segundo. Por ejemplo, int n1 igual a 4, int n2 igual a 5, y aquí voy a poner bool result igual a n1 mayor que n2 y console.writeLine result. Fijaros el programa que acabo de hacer aquí. Es una variable de tipo entero, que le pongo un 4, otra variable n2 de tipo entero, le ponemos un 5, y una variable de tipo booleano, una variable lógica, que le asignamos esta expresión. Esta expresión es una expresión que no produce un número, produce un valor que es lógico, porque o es cierto que n1 sea mayor que n2, o es falso que n1 sea mayor que n2, pero no puede ser otra cosa, solamente puede ser o cierto o falso, porque es una comparación. Entonces, si ejecutamos este programa, veréis que el resultado será falso. ¿Por qué? Porque es falso que n1 sea mayor que n2, porque n1 vale 4 y n2 vale 5. Entonces, bueno, vamos a hacer una lista de los operadores booleanos, los operadores lógicos que tiene C# y iremos comentando uno por uno. Aquí tenemos, aquí un comentario, pues, operadores booleanos. Tenemos por un lado, pues el mayor, evidentemente el menor es igual. Tenemos el mayor o igual. El mayor o igual es que pues n1 sea mayor o igual que n2. Imaginar si yo pongo, por ejemplo, n1 mayor o igual que mayor que n2, dará falso, porque no es mayor, sino que es igual. Da falso. Si yo pongo la comparación que n1 sea mayor o igual que n2, lo ejecuto. En este caso da cierto porque sí es verdad que n1 sea mayor o igual que n2, porque son iguales, luego es mayor o igual. Tenemos el mayor o igual, tenemos el menor o igual, y ahora pasaríamos a dos que son de los más normales, que sería el igual igual y el diferente. Entonces, el igual igual es la comparación de igualdad. En C#, comparar que n1 sea igual que n2, hay que poner igual igual. El operador que compara es el igual igual, porque el operador igual es el que asigna. Recordar que el igual siempre calcula lo que hay a la derecha de la instrucción y asigna ese resultado a la variable que haya a la izquierda del operador. Entonces el igual igual es el que se utiliza en C# para comparar. Si yo ejecuto esto, da cierto porque n1, fijaros aquí que n1 es igual que n2, luego el resultado es cierto. El operador admiración igual significa no igual o diferente, es cierto cuando son diferentes. En este caso, si lo ejecuto, me da falso porque no son diferentes, porque son iguales. Si n1 vale 6, n2 vale 5, n1 diferente de n2 es cierto, porque n1 es diferente de n2. Luego la afirmación de que n1 sea diferente de n2 es cierta. Entonces, estos son los operadores básicos que utilizaríamos para comparar los números entre sí, que es mayor, menor, igual, diferente. Entonces luego tenemos otros operadores, por ejemplo, lo voy a poner aquí abajo,
siguiente, sea el AND, el OR y la NOT. Todo esto tiene que ver con álgebra de Boole. Son operadores lógicos. Si habéis visto, os acordáis del álgebra de Boole, podemos decir si A se cumple y B se cumple, o si A se cumple o B se cumple, o si A no se cumple. Sean los operadores booleanos. Les puedo declarar aquí una variable booleana que sea igual, por ejemplo, a true, otra variable booleana que sea igual a true. Fijaros que como son variables booleanas, le puedo asignar valores lógicos. No tengo que poner 7 o 8, de hecho no pondría. Si pusiera un 7 o un 8, daría error. Y ponen aquí bool r igual a v1 and v2. O sea, el operador AND es la I lógica. El operador AND solamente da cierto cuando V1 es cierto y además V2 es cierto. Console.writeLine y escribo el result. Voy a poner si acaso esto entre comentarios para que no escriba nada. Y lo ejecuto. ¿Veis que da cierto? La AND es una operación que da cierto solamente cuando los dos son ciertos. Si alguno fuera falso, daría falso. Tenemos luego la operación O. La operación O, ese carácter es el que hay justo en el 1, o sea, con el algr y el 1, que es la O. Este operador da cierto cuando V1 es cierto o V2 es cierto, o los dos a la vez. Cuando cualquiera de los dos o los dos son ciertos. En este caso daría cierto. Si los dos fueran falsos, la comparación, veremos que cuando acaba de compilar, pues la comparación también daría falsa. Y luego tenemos el operador bool, por ejemplo, pues s igual a not v1. Fijaros que es una admiración. Esto significa no lo que valga v1. O sea, si v1 es cierto, esto dará falso, y si v1 es falso, esto dará cierto. Fijaros que es falso. Si imprimo aquí, imprimo la s. Como v1 es falso, imprimirá cierto, porque ese será cierto. Y si v1 fuera cierto, pues la comparativa daría falso. Es que es sencillo, lo que pasa es que es un poco abstracto porque estamos utilizando expresiones que son de inecuaciones, son inecuaciones en lugar de ser cálculos numéricos directos. Y básicamente estos son los operadores de los que disponéis. Hay alguno más, pero es lo que más se utiliza para poder hacer comparaciones numéricas o para hacer comparaciones de tipo booleano. De hecho, pensar que podríamos escribir, por ejemplo, si pongo esto aquí y pongo int n3 igual a 7, por ejemplo, podría escribir lo siguiente. O sea, mirad lo que voy a escribir: n3 mayor que n2 y además n3 mayor que n1. O sea, esta expresión, aquí puedo ponerlo con paréntesis o sin paréntesis. Yo os aconsejaría que utilizarais paréntesis, aunque la precedencia del operador AND es menor que la precedencia de los comparadores mayor o menor. En este caso, esto será cierto cuando n3 sea mayor que 2 y además n3 sea mayor que 1, es decir, cuando n3 sea el mayor de los 3. Lo ejecutamos y veremos el resultado. Y podemos mezclar en este tipo de operaciones pues todos los paréntesis que queramos, todas las ANDs, las ORs, las comparaciones. O sea, todo este tipo de operadores se pueden mezclar exactamente igual que podríamos mezclar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, exactamente igual. Lo que pasa es que representan valores lógicos en lugar de representar valores numéricos.
En un módulo posterior pues veremos cómo utilizar esto para hacer condiciones, para hacer que un programa haga una cosa o haga otra en función de que se cumpla alguna cosa o no se cumpla, que es lo que se llaman sentencias iterativas. Por ahora, pues recordar cómo funcionan y practicar con algún ejemplo para ver que entendéis bien la mecánica de los operadores. Pues bueno, venga, pues hasta otro módulo. Hasta luego.